Bien, ya estamos con Manuel Garrido, gracias por venir, Manuel, diputado de Unión Cívica Radical, con Ignacio Fidanza, director de La Política Online, Beto Valdés, periodista político en FM Cultura, y con Federico Aurelio, que es encuestador. Un ratito le voy a preguntar a Aurelio cómo impacta esto en el escenario electoral y si ya salieron a medir o no las nuevas encuestas, porque las que habían aparecido el fin de semana no contemplaban este problema de salud de la presidenta. Garrido, al asumir Vudú se hizo lo que correspondía por la Constitución Nacional, no había otro margen de acción. No, la Constitución lo que establece es que en el caso de que la presidenta no pueda, por determinadas circunstancias, por ejemplo por no estar en el país, o en este caso por motivos de enfermedad, cumplir con sus funciones, corresponde que la sustituya temporariamente el vicepresidente. Lo que está pasando es lo que está previsto por la Constitución y es lo normal. Por eso esas especulaciones sobre que se iba a mantener el esquema sin que asumiera el vicepresidente, la verdad es que eran intentos por no llevar a cabo lo que dice la Constitución, por razones políticas, claramente, por la imagen de Vudú, el intento de evitar que él aparezca en primer plano. Claro, en primer plano, y quizás evitar el costo político que eso significa para el partido en el gobierno. Pero lo que es claro es que el único que fue votado con la presidenta para ocupar el Poder Ejecutivo es el vicepresidente, y como ustedes recién informaban, no es la primera vez. De hecho lo hizo el año pasado, fue cuando intervinieron a la presidenta en la anterior oportunidad. Nada, la expectativa es que esto se resuelva en el menor tiempo posible y que la presidenta reasuma, ¿verdad? Bueno, de hecho lo que decís respecto a que se esperaba que la presidenta mantuviera su agenda en Olivos o manejara a control remoto la gestión, con Vudú yendo a los actos protocolares, lo que se especulaba ayer por la tarde. Lo que sucede es que el nuevo cuadro de Cristina, que hoy se informa en un comunicado de la Fundación Favaloro, que tuvo cosquilleos en el brazo y algún otro tipo de síntoma que llevaron a la reinternación de la presidenta y a lo inevitable de hacer el traspaso que se hizo hoy a través de un acta con el escribano de gobierno, ¿no? Sí, finalmente es un tema médico. Si los médicos dicen que no puede cumplir con lo que le demanda el cargo, entonces tiene que reemplazar al vicepresidente. Más allá de que a nosotros no nos cae simpático el vicepresidente, no lo votamos, de hecho, en mi caso yo lo he denunciado por lo que entiendo que son delitos que ha cometido, pero lo votaron y es el vicepresidente. Bueno, deberá estar ahí hasta que la presidenta pueda reasumir la responsabilidad del cargo, ¿no? Beto, esto estalla y efectivamente se genera una especie de gran cimbronazo interno dentro del gobierno. Es decir, nadie esperaba, incluso dentro del propio gobierno, esta situación. No solo eso. Era muy interesante lo que vos planteabas al principio respecto a si se minimizó o se ocultó. Se ocultó, Maxi. La información de los meses previos a este episodio, a la caída que fue el 11 o el 12 de agosto, no sabemos muy bien, indican que, por ejemplo, la preocupación, y algo que marcaba Nelson Castro, la preocupación de los médicos que estaba planteada en cómo se la veía la presidenta los fines de semana, que desde hace por lo menos 4 meses que hay guardia médica en Olivos los fines de semana. La pérdida de peso no fue producto de ninguna dieta, según lo que se venía comentando hace bastante tiempo. Es más, siempre se cuidó de la presidenta y nunca bajó tantos kilos. Eso puede ser otro tipo de factores. Entonces lo que digo es que evidentemente hubo un ocultamiento, pero no solo de la opinión pública, sino propios extraños. El mejor dato, y Diego recién hacía referencia a cómo lo miraban a Vudú, en ese momento la gran mayoría de los que estaban ahí, salvo Carlos Zanini y Oscar Parrilli, sí, y a lo sumo Abel Medina, el resto no tenía ni idea que la presidenta estaba ya yendo o ya estaba en la Fundación Favaloro y que se le iba a intervenir quirúrgicamente. Bueno, de hecho Vudú recibe la noticia andando en moto en Brasilia, ¿no? Está hoy en la etapa o estado de San Pablo. Exactamente. Con un funcionario del gobierno de Dilma. Uno de los principales diarios brasileños, exactamente, que andaba en moto. Con la Harley Davidson. Con la Harley Davidson, ahí se ve en la foto, por Brasilia. Y ahí se enteró Vudú, porque mientras Vudú andaba ahí
por las calles de Brasilia, estaba en una gestión oficial, pero bueno, se tomó unos minutos de esparcimiento. La presidenta estaba siendo internada en la Favaloro. Claro, esto es el fin de semana. Yo te estoy hablando hoy mismo. Hoy, ministros importantes, por ejemplo, el ministro de Planificación, Julio De Vido, hoy no sabía que la iban a internar y no sabía que le iban a operar. Pensaba que no le iban a operar, con lo cual son muchos los ministros, no es la primera vez, pero estos son casos mucho más delicados, que perciben que están afuera del gobierno, más allá de que les cause gracia o no lo de vudú. Es más, lo que decía recién el diputado Garrido es cierto, pero a mí no me cabe ninguna duda que si no hubiera habido una recaída el domingo, probablemente hubiera funcionado lo que bautizó el amigo Fidanza de la política online, la licencia activa. Es decir, que no hubiera asumido vudú, hubiera sido una especie de gerente de relaciones públicas y la presidenta iba a conducir. Bueno, de hecho, hoy ve uno la tapa de Ámbito y de otros diarios con muy buena sintonía con el gobierno y el mensaje de las fuentes oficiales es: Cristina sigue a cargo, al pie del cañón. Vudú va a realizar simplemente actividades protocolares, va a ir a los actos, las inauguraciones y demás, pero Cristina va a manejar la agenda desde Olivos. Esto se cambia totalmente a partir del mediodía cuando la presidenta la llevan nuevamente a la Favaloro. Pero pese a eso, igual tardaron y hasta hubo llamados a Beatriz Rogés de Alperovich. Con lo cual, la resistencia... Puedo decir que lo llamaron no solamente a Vudú, que estaba de motoquero en Brasilia, sino que también a Rogés del Perovich, la esposa del gobernador Alperovich, que es la presidenta provisional del Senado. La tercera en la línea de sucesión. Exactamente, ella recibió un llamado porque era parte de la estrategia de Zanini, Abal Medina y Máximo de resistirlo a Vudú, porque claro, el antecedente que hacemos referencia de enero de 2012 era un contexto político distinto. Cristina 54%. Y un vudú popular. Avasallaba. Más allá de que estaba todo mal por parte de la Cámpora, de Zanini y compañía contra el vicepresidente, no era el mismo vudú de hoy, ¿no? Hoy vudú, después vamos a hablar con Federico Aurelio, pero vudú creo que con Moyano son los de peor imagen, dirigentes políticos de peor imagen, con mayor imagen negativa. Sí. Para bien, para mal. Me parece que lo superó de manera justa o injusta, eso es lo que marcan las encuestas. Claramente. A ver, esto decía Amado Vudú, el vice a cargo del Poder Ejecutivo, después de firmar el acta con el escribano Natalio Echegaray y hacerse cargo del Poder Ejecutivo. Por supuesto, seguros de que muy pronto vamos a estar de vuelta acá escuchando a nuestra presidenta con muchas ganas. También una tarea que no es nueva y que no genera ninguna incertidumbre. Cuando se inició este segundo mandato de Cristina, ella también tuvo la necesidad de tomarse unos días vinculados a su salud, y bueno, y fue todo mucho menos de lo que esperábamos, y salió mucho más rápido, y nos llenó de alegría, y de fuerza, y de convicción, ver cómo ella sigue llevando adelante los destinos del país. Así que esta etapa de 30 días es exactamente igual, no tiene ninguna cuestión de incertidumbre, ninguna cuestión rara, ella está tomando su descanso, un descanso que necesita, que por otra parte, muchachos, se lo merece de corazón por el esfuerzo que hace todos los días más allá de sus cuestiones personales. Y la clave y lo que ella pide es mantener la gestión. Bueno, ese era Vudú, ¿no? Mostrándose casi al mando, diría, de la situación y tratando de bajarle los decibeles, la expectativa a esta situación inédita y totalmente inesperada. Ignacio Fidanza, ¿es así? ¿Hay una interna a partir de...? O todo va a depender si la presidenta la operan mañana? Ahora le vamos a preguntar al al especialista en neurología. ¿Se repone el fin de semana que viene y en una semana puede estar ya más o menos al tanto de la función nuevamente? Digamos, en ese escenario Vudú es simplemente esto, lo que él decía, un interinato de unos pocos días. Sí, hay un dato que es el dato médico, ¿no? Que nos está faltando, cómo sale la operación y cuál es el tiempo de recuperación. Eso lo vamos a empezar a conocer mañana y la cuestión política va a estar atado a eso. No es lo mismo 15 días, un mes que 3 meses, ¿no? Que es como el plazo que también está girando tope, se supone. Pero por otro lado, yo no tengo esta mirada del gobierno como una entidad abroquelada contra Vudú. El gobierno está dividido, está cruzado de internas y hay sectores que si querés se denominan racionales, que reconocen en Vudú la dificultad de imagen de opinión pública, entonces lo corren de una campaña, porque en ese sentido no suma,
pero lo ven como un actor más racional, si querés, que Zanini, La Cámpora, Máximo, que es ese otro bloque que hoy tiene realmente el poder, pero que con esta irrupción la trataron de resistir, no pudieron. Además, eso era bastante inconstitucional, o estaba bastante en el límite de una acción inconstitucional. Es decir, que Vudú no asumiera. Hacer un bypass al vicepresidente y que gobiernen una o dos personas que nadie votó, ¿no? Es muy parecido a un golpe de palacio. Y en esta situación hay ministros que vos tenés hoy relegados de la decisión y, si querés, hasta un poco perseguidos, como Julio Bebido, y tenés gente que tiene afinidad con Vudú, como Diego Bocio, como el mismo Abal Medina. Abal Medina tiene buen diálogo, nunca ha perdido el diálogo con él. Entonces hay un grupo, Scioli también tiene buen diálogo. De hecho son los... digamos que Vudú, lo hemos hablado de esto bastante, en general era el que ponía el plan económico de la sintonía fina. El que se enfrentó siempre a Moreno y siempre perdió, y que en los últimos tiempos se planteaba otra política económica distinta a la de Moreno. A eso te referís vos con racional, entre comillas. Exacto. Más allá de sus problemas judiciales, más allá de todo, creo que son dos situaciones distintas. Una es la situación de Vudú como candidato o como soporte de candidatos en una campaña, y otra es Vudú ejerciendo el poder, ¿no? Me parece que esto hay que diferenciarlo, porque algunas personas del poder pueden ver en esta irrupción una oportunidad de hacer un reacomodamiento interno, que de alguna medida la realidad también se lo está pidiendo al gobierno, ¿no? Y no logran hacerlo, por una serie de factores. A ver, mire lo que decía Daniel Scioli, que estuvo a la mañana junto con Vudú, con Abal Medina, con Martín Saurralde, Sergio Berni, en pleno, lo que se preveía que era un acto de campaña más, entrega de patrulleros para la Gendarmería, para la seguridad en el Gran Buenos Aires. Bueno, en un hecho inédito, que en lugar de estar Cristina encabezando ese acto, estaba Amado Vudú. Fue Daniel Scioli, cobró protagonismo y decía esto esta mañana. Una recuperación que a partir de un diagnóstico que los médicos lo han explicado con todo profesionalismo, y en ese marco los mecanismos institucionales previstos y constitucionales. Nosotros vamos a redoblar los esfuerzos. Este es el espíritu de este equipo, estar más unidos que nunca y seguir adelante con una agenda de gestión. La colaboración, ¿por qué no decirlo?, de los medios de comunicación. Si todos tenemos una actitud constructiva, si todos pensamos en favor del país, seguramente las cosas van a andar cada vez mejor. Federico Aurelio, ¿cambia el escenario político? Ahora vamos a hablar con el doctor qué pasa con la operación de mañana de Cristina. Nadie se puede anticipar a eso, pero ya el episodio del fin de semana, esta nueva internación, Cristina en la Favaloro, esta operación programada, ¿cambia el escenario político? Bueno, por lo menos ya ha cambiado los ejes de campaña, digo, ya no hay otra cuestión más relevante para la opinión pública y para los medios que este tema. Habrá que ver cómo incide en la opinión pública, si positivamente o negativamente. Nosotros ya desde mañana mismo vamos a empezar a medir su efecto en los distintos distritos. Hasta ahora no había generado ningún efecto en la opinión pública todos los esfuerzos que había hecho el gobierno nacional en intentar generar un voto más atractivo que lo que se había tenido en las primarias, a pesar de que se tomaron algunas medidas con un altísimo nivel de aprobación en la opinión pública, como la reforma del impuesto a las ganancias, como algunas cuestiones de los gendarmes en la provincia de Buenos Aires y en algunos otros distritos y demás. Todo eso no habían cambiado el escenario en la provincia de Buenos Aires. No estaba cambiando. Con Massa con 10 puntos de diferencia, un poco más. Hay un 15-20% de los argentinos, que me parece que es ahí el nicho potencial que podría tener algún replanteo sobre su decisión, que estaba evaluando positivamente la gestión presidencial, pero no estaba votando en distintos números, ¿no?, pero en promedio a nivel nacional, los candidatos del Frente para la Victoria. Acá la pregunta es si se genera ese efecto de empatía, ¿no? Que se generó en algún momento con la... Cuando uno le preguntaba por qué no votaban, evaluando positivamente la gestión de la presidenta, a los candidatos del Frente para la Victoria. Y habían diversos factores, ¿no? Algunos de ellos era porque no les gustaban directamente los candidatos del Frente para la Victoria en ese distrito. En otros casos mencionaban que querían dar un llamado de atención al gobierno, y había un punto, otros, que quizá esos son los que pueden llegar a reevaluar, que decían, no considero necesario
votar los candidatos del Frente para la Victoria para apoyar al gobierno nacional. Es decir, que no lo consideraban que la elección legislativa era un instrumento necesario para apoyar la gestión nacional. En esta situación, con una presidenta, por lo menos desde la óptica de su salud, más debilitada, habrá que ver si eso no genera un replanteo de que necesita el gobierno nacional una mejor representación en la Cámara Legislativa, ¿no? Pero igual es muy prematuro, es un hecho inesperado, no previsto, de los que suele suceder en las campañas, no de este tenor, pero de distinta índole, por los cuales le puede generar un poco de dinamismo a datos absolutamente estables que veníamos viendo en los distintos distritos desde las primarias hasta hoy. A ver, estamos con el doctor Jorge Luis de las Casas, que es médico neurólogo, matrícula nacional 65315. Doctor de las Casas, ¿reviste gravedad este cuadro de la presidenta? Es un hematoma subdural crónico. Nosotros en el hospital, pacientes mayores de 60 años, vemos habitualmente, y yo creo que toma importancia fundamentalmente porque es la presidenta, pero es un hematoma que no reviste mucha gravedad. Yo desconozco, porque ustedes saben que yo recién estoy viniendo de viaje, y me estoy enterando ahora de todas estas noticias. Ahora es algo habitual, un golpe en la cabeza genera un hematoma y eso requiere una intervención quirúrgica. No siempre, no siempre. Es más, muchas veces es un hallazgo en la tomografía. Muchas veces uno ve un paciente que viene con dolores de cabeza, que es el síntoma más habitual, hace una tomografía, un paciente de edad generalmente, un paciente de 65, de 70 años, y uno ve el sangrado en la tomografía, porque en realidad el sangrado no es intracerebral, sino en las meninges. O sea, depende del tamaño, va a dar síntoma de foco, es decir, va a dar o parestesias o adormecimiento de la mitad del cuerpo, parálisis o confusión. Esto, por lo visto, a ver, la presidenta fue y se hizo el chequeo el sábado, estuvo 9 horas el sábado, desde el mediodía hasta las 9 de la noche en la Favaloro. Exacto. Y después volvió a Olivos. La presidenta. Lo que dice hoy el comunicado de la Fundación Favaloro, hay quienes dicen que el doctor Facundo Manes, que es el especialista de la Favaloro, el director de neurociencias, de la Fundación Favaloro, recomendó que se quedara en la Favaloro. Exacto. Ese es un rumor. Es decir, que no volviera a Olivos, sino que se quedara internada. Sin embargo, la presidenta vuelve a la Quinta de Olivos. Y ayer, según dice el propio comunicado hoy de la Favaloro, Ayúdame Diego plantea que... se constituye en Olivos el equipo de la Fundación. A partir de las 19:30 empieza a tener síntomas. Ayer empieza a tener síntomas, un adormecimiento del brazo y demás. El brazo izquierdo. La inicial propuesta de reposo y observación indicada el día sábado, con fundamento en el hematoma subdural crónico diagnosticado, debió ser modificada porque presentó en el día de ayer, la presidenta, el domingo a las 19:30, sensación de hormigueo en su brazo izquierdo y cierta leve pérdida de la fuerza muscular del mismo miembro superior. Y esto es lo que lleva a que se vuelva a internar hoy al mediodía y la operación prevista, programada para mañana. Seguramente ha afectado un área motora y sensitiva, que es la que le está dando la parálisis o la debilidad del hemicuerpo contralateral al hematoma. Por eso han decidido operarla. Nosotros generalmente cuando vemos pacientes, porque hay dos tipos de hematoma, el subdural agudo, que esos generalmente se operan y son dentro de las primeras horas, son muy graves y la sobrevida se complica bastante. Pero un hematoma subdural crónico que lleva más de 2 meses, generalmente se reabsorben, por eso me extraña el tema de la decisión de la operación, o sea que debe haber sido y debe haber seguido sangrando el hematoma, por lo cual lo que se le va a hacer seguramente es una craniectomía, es un pequeño agujerito y se va a evacuar la sangre que la presidenta tiene. ¿Cuál es el tiempo de recuperación, si todo sale bien? No, pero son operaciones que no son muy complicadas. Es complicada porque se trata de la presidenta de la Nación, pero es una operación de 3 días de internación, 4 días de internación. No. ¿Y después de una recuperación rápida, es decir, ya puede en una semana volver a hacer actividades normales?
Lo que sucede es que lo que hay que cuidar, acá viene otro tema, por lo que yo estuve escuchando en estas horas desde que arribé al país, es que ella estaba anticoagulada, que es uno de los factores que incrementa el sangrado. Es decir, todo lo que aumente el hematoma, como la anticoagulación, la aspirina, ahora no sé si ellos le van a suspender la anticoagulación, van a bajar la anticoagulación para que eso no siga sangrando. Acá son los dos temas fundamentales. Porque tiene todo el tema del otro claro, cuadro de tiroides, digamos. No, la anticoagulación porque debe haber tenido una fibrilación o una arritmia. También se plantea, sí. Tampoco sé qué tipo de arritmia, pero si estuvo anticoagulada, pudo haber sido una fibrilación auricular que envía émbolos hacia arriba, o sea que se complica por ese lado. ¿Cuál es la versión, Beto, Ignacio Fidanza, de cómo se golpeó la presidenta? Nos enteramos 2 meses después que casi 2 meses después que la presidenta se había golpeado fuerte en la cabeza. Hay una colega, ¿no? Laura Durán, de Infonews, que había puesto en un tuit que había tenido un golpe la presidenta el 12 de agosto, pero que le habían hecho un chequeo, no revestía ninguna gravedad. Después había un rumor de que había sido el 11 de agosto, como producto de la mala sangre y el mal momento por la derrota electoral. Nadie informó exactamente qué había sucedido. Nadie informó. ¿Contra qué se había golpeado? No solo nadie informó, sino que mucha gente en el gobierno, por esto mismo que hablábamos antes, que evidentemente no hay un gobierno abroquelado, sino creo que hay un problema de mucha gente desanimada y desorientada, no tenía esa información, y hoy muchas fuentes oficiales te decían la preocupación que tienen porque no es la primera vez que la presidenta se golpea, acordémonos, cuando anunció, paradójicamente... El Instituto del Eluar. El Instituto del Eluar, cuando se golpeó. Que se hizo un pequeño tajo en la frente cuando se golpeó. Exactamente. Sí. Por lo menos... Que ella contó que hizo todo un juego... que estaba con María Laura Leguizamón, su amiga. Eso fue el día que anunció... Bajando las escalinatas, creo, ¿no? Bajando las escalinatas fue el día que anunció, ese sábado en Olivos, que anunció a Amado Boudou como su compañero de fórmula. Sí, la pregunta ahí es si esos golpes tienen que ver, bueno, con todo respeto, con la torpeza propia que todos tenemos, cuando estás de un lado para el otro, o con una baja de presión con las lipotimias. Doctor. El hematoma subdural crónico generalmente se ve con golpes muy pequeños. Muchas veces, lo han dicho otros colegas por canales de televisión, y uno le consta que pacientes de más de 65 o 70 años se golpean contra la puerta del coche, pero golpes mínimos, inclusive, y sangra. Hay un sangrado subdural, por los cuales, pero eso tiene una explicación, porque cuando uno tiene mayor edad, las venas que están en el aracnoides y en la dura madre están más debilitadas por la edad. Y aparte, con atrofia cerebral se traccionan esas pequeñas venas y están mucho más propensas a sangrar, no así en el joven. A ver, ¿qué pasó con el golpe que recibió la presidenta en la cabeza? ¿Fue un episodio que se ocultó o peor? Yo creo que esto es tanto más grave, que se minimizó por parte del gobierno. La internación de Cristina Fernández de Kirchner en la Fundación Favaloro dejó en evidencia una vez más el secretismo en torno a la salud presidencial. El secretario de Medios, Alfredo Scosimarro, reveló que la presidenta sufrió un traumatismo de cráneo que obligó a una tomografía computada en el sanatorio Otamendi. La tardía información abrió paso a especulaciones y críticas ante la falta de precisiones. Según el diario La Nación, desde la Casa Rosada habían dejado trascender que Cristina sufrió un tropezón el viernes 9 de agosto antes de las elecciones primarias. Pero Scosimarro dijo que el hematoma en el cráneo surgió el 12 de agosto, un día después de la dura derrota del kirchnerismo en todo el país. Aquel episodio no alteró en nada la actividad de la presidenta. 48 horas más tarde, Fernández de Kirchner reapareció en Tecnópolis con un durísimo discurso contra las corporaciones. Y un día después viajó a Paraguay para la asunción presidencial de Horacio Cartes. El gobierno ocultó el dato hasta que se consideró necesario consignarlo en el parte que ofreció tras la internación en la Fundación Favaloro. Desde que el matrimonio Kirchner llegó al poder, la información sobre la salud presidencial fue escasa y opaca.
La operación, que obligará a Cristina a permanecer durante por lo menos un mes fuera de la función, renovó los fantasmas. La Fundación Favaloro informó que la presidenta presentó una sensación de hormigueo y transitoria pérdida de fuerza muscular en su brazo izquierdo. El objetivo será la evacuación quirúrgica del hematoma craneal. Los equipos médicos minimizaron los antecedentes y dejaron que se sometiera a casi 2 meses de estrés y de viajes agotadores al exterior, o el gobierno buscó dar una señal de fortaleza que no tenía, ocultando información. Manuel Garrido, ¿pensás que se informa bien sobre la salud de la presidenta? ¿O a veces se minimiza? Por lo mismo pasó en su momento también con Kirchner, con el expresidente. Bueno, es un gobierno que en general no le gusta dar información de nada, de ningún área del gobierno. Y los temas de salud presidencial, bueno, son temas delicados. Es evidente que se cuentan las palabras, que los informes son lo más reducido posible, que no se permite, por ejemplo, al periodismo ampliar las dudas que existen, que después se transmiten a la sociedad en general. La verdad es que digamos, esta manera de informar suele o puede generar o fogonear especulaciones que en realidad no son buenas. Cuando uno informa sobre la salud presidencial tiene que dar información exacta, precisa, evitar especulaciones que en definitiva generan siempre alguna consecuencia de tipo política, es decir, hay especulaciones de todo tipo, se genera además la duda sobre si se está diciendo la verdad o no, o sea que las consecuencias de esta información con cuentagotas pueden producir un efecto totalmente contrario al que por ahí se busca preservar de esta manera, ¿no? De esta manera tan reticente de dar la información. Porque de hecho, si la presidenta se golpeó el 12 de agosto, después tuvo una agenda apretadísima de actos, de viajes. El mismo miércoles, 2 días después, aparece en Tecnópolis a la noche en un discurso, ¿se acuerdan? Durísimo y demás. Es decir, habría que precisar eso, porque no sé si agrava o complica el cuadro. No sé qué opina el doctor de las Casas. El tema de que la presidenta tuvo ese golpe el 12 de agosto y desde entonces tuvo una agenda muy pero muy apretada de gestión y de actos y de viajes. Lo que hay que ver si realmente se detectó el hematoma en ese momento, porque yo he leído que se le han hecho tomografía en ese momento. Ese es el otro tema, ¿no? Pero por supuesto que el tema de tener cantidades de compromisos, y son enfermedades del poder, uno por algún lado lo paga. Yo creo que esto que dice el doctor es muy importante, porque me parece que ella está un poco sufriendo su propio sistema de construcción de poder. Esta centralidad, ¿no es cierto?, de todas las decisiones, de todas las presiones, obviamente debe impactar. Y por otro lado, esta cuestión de mantener permanentemente funcionarios que no le están dando resultados, ¿no? Los médicos presidenciales acumulan una serie de desaciertos, ¿no? Cuando fue lo de Néstor Kirchner, que no estaba la unidad preparada para atenderlo, el mal diagnóstico inicial de su propia afección anterior, y nunca hay una revisión. Claro, una mala praxis total. Bueno, peor todavía. Falso positivo. Peor todavía. Entonces, nunca hay como una cuestión de decir, este funcionario está funcionando, ni siquiera con los más delicados, ¿no? Los que se dedican a su propio cuidado de su salud. Y esto que dice el doctor me parece muy interesante, ¿no? Esto de cómo una concepción de poder tan centralizada, que yo me imagino que las presiones que acumula, donde ella toma todas las decisiones y no delega en sus ministros, debe multiplicar las presiones, y por algún lado esto evidentemente el cuerpo lo sufre. Ahora está en manos de un neurólogo que es de reconocida extracción radical. Sí. El doctor Facundo Manes, por lo menos se lo ha visto en algún... familia radical. Su padre era dirigente radical del interior de la provincia de Buenos Aires, muy cercano a Ricardo Balbín, y él estuvo en uno de los lanzamientos que de Ernesto Sanz. En Parque Norte, exactamente, el senador Sanz. Y de hecho ha tenido, digamos, algunas declaraciones fuertes en contra del gobierno. Bueno, lo cual habla bien, digamos, de esta apertura, ¿no? Porque alguien que políticamente es así, lo que pasa que es nosotros un doctor, los médicos, es un médico muy respetado. Sí, Facundo es un médico muy respetado, pero aparte nosotros los médicos
lo fundamental es salvar la vida, tratar de atenderlo, ¿no? Independientemente. Si yo soy contrario al gobierno, igual debo atender a la presidenta como debe atenderse. Eso es lo que nosotros juramos cuando hicimos nuestro famoso juramento hipocrático. Ahora, hoy me comentaban que, a propósito de eso, que pese a que el sábado el doctor Manes le había dicho que se quedara por lo menos en observación 24 horas y que la presidenta no quiso saber nada, es más, previendo, y él lo sabe muy bien, se hace firmar, que se hacen responsables, como hizo Néstor Kirchner, salvando las distancias en Los Arcos. Pese a eso, dice que hay muy buena empatía entre Cristina y el doctor Manes en estas últimas horas, como que eso es clave, ¿no? Imagínate, operarte la cabeza no es una cosa de todos los días. Vamos a hacer una tanda muy cortita, menos de un minuto, y vamos a discutir un poco el escenario político. Hoy toda la oposición, si bien hizo un paréntesis en la campaña de Narváez, Massa, Margarita Stolbizer, pusieron la campaña en el freezer, también es cierto que salieron muy duros a pegarle a Mado Vudú, que es el gran riesgo que tiene el gobierno. Pone en el candelero a un funcionario que tenían guardado, que no querían que apareciera como muñeco de tiro al blanco. Ya volvemos.